Misericordia de Dios, hemos sido llamados por Dios a participar del ministerio del Evangelio, la predicación de las buenas noticias, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y como tales, como ministros de Dios, estoy hablando a hombres y mujeres, a todos los que les ha sido revelada la verdad que tiene el Señor para nosotros, palabras de advertencia, como las que tenemos en esta mañana, cuando nos dice, también debes saber esto. Es una advertencia de parte de Dios y nosotros tenemos que saberlo. Dice, debes saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los postreros días, hermanos, comenzaron con la venida del Señor. Desde ahí para adelante comienzan los postreros días. Desde ese tiempo que vivimos tiempos peligrosos. Y el peligro se debe al carácter de algunos hombres que han entrado encubiertamente en la iglesia, que son los falsos predicadores, que son los enseñadores de doctrinas engañadoras y falsas. En el verso 2 habla del carácter o las características de estos hombres, y son 18, hermanos. 3 veces 6. Podríamos analizarlas cada uno, pero la verdad es que sería larguísimo. Pero lo destacable, hermano, que, mire, a pesar de decir amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados y amadores de los deleites más que de Dios. A pesar de que son solamente adjetivos negativos, pero el verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad. Que tendrán apariencia de piedad. Es decir, a pesar de ser este tipo de individuos, tienen una agradable imagen. Recuerde que la palabra del Señor dice que aún el diablo se disfraza de ángel de luz. No son monstruos que andan dentro de la iglesia, no son personas desagradables, sino por el contrario, se ven muy buenos y por eso se arrastran a tantos al error. Son farsantes disfrazados, hermano. Por lo tanto, en esta mañana usted, como hijo de Dios, tiene que rogar a Dios que le dé discernimiento de espíritu para poder identificarlos y apartarse de ellos, porque la palabra del Señor dice, a estos evítelos. Y como les digo, no es fácil, no es un individuo, muchas veces pensamos que es hermano desagradable, que siempre anda en problemas dentro de la iglesia y es un mal elemento. No, hermano. Es cierto que existe esa clase de hermanos, pero aquí está hablando de uno que tiene apariencia de piedad, que se dice enseñador y que nos habla del evangelio y que muchas veces nosotros tenemos un muy buen concepto de él. Un muy buen concepto. Y por eso debemos pedir a Dios el poder identificarlo. Aquí dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La eficacia, hermano, ¿de qué? De la piedad. La piedad es el evangelio. ¿Y en qué consiste el evangelio, hermano? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores.
que Cristo nos salva por medio del derramamiento de su sangre, y nosotros creemos que la sangre de Cristo lava y limpia de todo pecado. Ese es el mensaje. Pero normalmente estos individuos quieren agregarle algo más. Por ejemplo, el creer que Jesús vino a morir en la cruz por mis pecados, ¿de qué me sirve a mí para mi problema económico? ¿Cómo pago mis compromisos monetarios, mis deudas, los créditos que tengo? Eso no me sirve. Alguien le dirá, bueno, la sangre de Cristo lava y limpia de todo pecado. Sí, pero ¿de qué me sirve eso si no tengo trabajo? Eso es negar la eficacia del Evangelio, hermano. Alguien dirá, bueno, yo vine al Evangelio enfermo, estuve ahí mucho tiempo, oraron por mí y no pasó nada. En el Evangelio, es más, hermano, ¿cuántos estamos enfermos en esta misma hora? Y uno dirá, ¿y por qué el Señor no me sana? Este Evangelio no me sirve. Eso es negar la eficacia del Evangelio, hermano. Creer que el Evangelio le vino a dar casa, auto, títulos universitarios, salud y cosas de ese tipo. Y como no ocurre, entonces no es eficaz. Hermanos, ¿qué es lo que es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de un Dios lleno de amor y misericordia que saca gente del infierno y se la lleva al cielo, hermano. Y aunque vivas pobremente toda tu vida, un día estarás por siempre y para siempre en el cielo. Si estás enfermo e incluso mueres de tu enfermedad, ¿qué? Si al resucitar de entre los muertos seré recibido en el cielo por la sangre del Cordero. Pero estos predicadores normalmente derivan hacia un evangelio terrenal, a un evangelio que solamente me va a resolver mis problemas temporales. Y le voy a decir una cosa, a la gente le agrada mucho. Son millones y millones los seguidores. Las iglesias grandes, las que tienen más cantidad de miembros en el mundo, son las iglesias de la prosperidad, donde no les hablan de la sangre de Cristo, no les hablan de la salvación de su alma, sino que Dios quiere que vivas como magnate. Dios quiere que seas rico. Dios te ha puesto aquí en el mundo para que seas gerente de la empresa y no obrero. La verdad es que a la gente le agrada mucho. Le agrada mucho este evangelio y lo siguen. Sin embargo, aquí el Espíritu Santo nos está advirtiendo acerca de estas cosas. Estos hombres niegan lo que el evangelio puede hacer. Estos hombres niegan lo que el evangelio puede hacer. El evangelio salva a hombres de la perdición. Muchos de nosotros a veces nos equivocamos cuando le predicamos a nuestros hijos. Vemos que no quieren ir a la iglesia. Así que le decimos, hijo, vaya a la iglesia para que le vaya bien y pueda sacar su título universitario. De repente llegan los niños a la iglesia con su papá y dicen, vino porque el lunes tiene un examen. Y ahí llegan esperanzados, hermano. O sea, voy a la iglesia y el lunes me va bien en el examen. Y si te va mal, hermano. Y predican un evangelio falso. Lo que usted tiene que predicarle a su hijo inconverso, lo que usted tiene que predicarle a su hijo rebelde, es que en Cristo hay salvación y remisión de pecados. Que Cristo Jesús vino a salvar a los malos, de los cuales yo soy el peor. Que Dios tiene misericordia. Ese es el evangelio, hermano. Pero aquí dice que ellos negarán la eficacia del evangelio.
uno se encuentra en circunstancias, hermano, en que a veces tiene que ir a visitar personas con problemas tan grandes. Y uno dice, ¿qué le digo? Y hay algunos que creen que lo único que tiene que decir es, no, no se preocupe, el Señor lo va a sanar. ¿Y por qué no le predicas mejor que en Cristo hay salvación y remisión de pecados? Conozco una joven, hermano, que fue criada en el Evangelio, y un día su padre está agonizando en el hospital. Él no es creyente, él no es creyente, y se está muriendo en el hospital. La familia me avisó a mí para que lo fueran a ver urgente, hermano. Así que fui al hospital, no me dejaban entrar, hermano, mostré el carnet de pastor, no hubo caso, no me dejaban entrar y él se estaba muriendo. Y en un momento llegan y dicen, ya solamente puede entrar una persona. Puede entrar una persona. Y toda la familia dijo, que entre mi pastor. No, dijo, tiene que ser un familiar. Hermano, y yo entendí que estábamos contendiendo con el diablo ahí. Y su hija menor, la hija del que estaba muriendo, a ella la dejaron entrar. Y ella entró. Y nosotros seguimos afuera tratando de entrar. La niña entró, estuvo unos 15 minutos y salió. Salió y le preguntamos cómo está. Y dijo, se murió. Y yo no pude entrar. Así que le preguntaron ahí, ¿cómo está? Bien, pues dijo. ¿Y qué decía tu papito? No, dijo, yo entré y le dije, papito, te estás muriendo. Te estás muriendo. En unos momentos más vas a morir y te vas a ir al infierno. Pero yo conozco a Jesús, le dijo ella, y Él te puede salvar. Clama a Jesús, le dijo ella, y Dios puede tener de ti misericordia. Oremos, y el padre dijo que sí. Y oraron al Señor. Y ella salió feliz. Su papá aceptó al Señor. Esa es la eficacia del Evangelio, hermano. Esa es la gloria del Evangelio. No importa cuál sea mi suerte aquí en el mundo. No importa cómo me vaya cada día de mi vida. Pero hay algo glorioso en el Evangelio. Y es que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, a tener de ti misericordia. Pero estos predicadores adulan la carne, lisonjean, que tienen, hermano, un vocabulario tan conocido cuando les dicen, tú eres la niña de sus ojos, eres una princesa, él te ama por sobre todo, y un montón de cosas de ese tipo, hermano. Un montón de cosas de ese tipo. Y usted debe aprender a reconocerlo, porque la palabra del Señor dice, también debe saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, violentos, hombres violentos, porque menosprecian el Evangelio. Ahora, ¿dónde están? Arriba de los púlpitos, hermano. Arriba de los púlpitos, adulando a la carne. La palabra del Señor dice, porque vendrá tiempo, y está hablando de la congregación, cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando no sufrirán la sana doctrina, la sana enseñanza. Y la sana enseñanza, hermanos, es que tenemos suma necesidad de Dios todos los días. Somos salvos por gracia y por misericordia. Es extraordinario que un hombre entre al cielo. Es una manifestación gloriosa del poder y de la misericordia de Dios. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Quisiera hablar también de esto, hermano, de todos esos que andan contando sueños, que fueron al cielo, que bajaron al cielo, que fueron al infierno y que tienen visiones y cosas por el estilo, y viven soñando y contando cuentos. ¿Por qué les hablo así en forma tan clara? Porque a veces nos fascinan esos cuentos, hermano.
Tenemos un sueño y creemos que tiene algún significado. Yo creo en los sueños, hermano. Yo creo que Dios puede hablar por revelaciones. Pero, hermano, tienes la Biblia en tus manos. ¿Sabe que cuando Dios hablaba con Moisés, algunos se molestaron y dijeron, ¿por qué habla solamente con Moisés? Y Dios les dijo, tengan cuidado, les dijo, porque a los profetas les hablaré por sueños y por visiones, pero a mi siervo Moisés le hablaré cara a cara. Hermano, y Dios contigo quiere hablar cara a cara. Usted dirá, ¿cómo? Nos dejó un libro, hermano, y ese tiene su palabra. Así que tenga cuidado también con los que andan teniendo sueños, visiones, y diciendo Jehová dijo y Jehová no ha dicho nada. Para eso tenemos la Biblia, para eso tenemos la palabra del Señor, para eso tenemos este libro. Y este libro tiene profecías, hermano. Quiere decir que nos habla de cosas que van a ocurrir más adelante. No es un libro de historia que habla de cosas para atrás, sino que nos revela las cosas que han de acontecer para que nos demos cuenta que Dios hace lo que le parece y lo que se propone, eso ocurre. Por lo tanto, podemos confiar en Él. Ahora, otra característica, hermano, que debes saber de estos hombres, que ellos imitan el Evangelio. Imitan el Evangelio. Dice el verso 8, perdón, dice el verso 6. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre andan enseñando cosas nuevas. Siempre andan enseñando cosas nuevas. Y la verdad, hermano, que nos fascinan las cosas nuevas. El mismo pueblo de Israel, hermano, cuando fue alimentado en el desierto, en algún momento se acercaron y dijeron, y estaban hartos del maná. Nos tiene aburrido este pan. Se lo comían tal como lo recogían. Hacían sopa con él. Lo freían, hermano. Lo revolvían con otra. Hacían un montón de cosas con el maná, pero en un momento dijeron, estamos hartos de este pan. Estamos hartos de este pan. Y a veces a nosotros nos ocurre que escuchamos predicar otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Pero de repente llega uno contando cuentos nuevos. Hablando de nuevas funciones, hablando de recibir la llenura del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lengua, si tiene que pasar esto, un montón de cuentos. Y nos fascina, hermano, cuando debería sentirse tan pleno usted y tan satisfecho con el maná que cayó del cielo. ¿Y cuál es el maná que cayó del cielo? Jesús es el pan del cielo, hermano. ¿Y qué dice respecto de él la palabra? Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Por lo tanto, si nos predicara un hermano cada día en la iglesia y fuéramos, y el hermano lo único que dijera, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, yo tendría que irme feliz y satisfecho para mi casa. Y aunque lo escuchara durante los 70, 80 años de mi vida, todos los días, deberían satisfacerme plenamente. Por lo tanto, tenga cuidado con los cuentos, con las fábulas artificiosas y con las innovaciones. Aquí dice que habla de mujercillas, hermano. Iglesias que viven innovando, viven en cosas nuevas para no aburrirse, hermano. Y siempre aprenden cosas nuevas. Mire, a mí hay una cosa que a veces, gracias a Dios, hoy día no ocurre. Pero a veces habían hermanos que iban de vacaciones fuera de Santiago y aprovechaban de ir a alguna iglesia por ahí. Y llegaban fascinados con las formas de culto y con las cosas que hacían en esa iglesia. Oh, y allá sí que había poder. Allá sí que se sentía Dios.
un culto diferente, porque hacían cosas especiales. Hermanos, ellos siempre están aprendiendo cosas nuevas y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que es el conocimiento de la verdad, hermanos? Conocer a Jesús. Y si usted conoció a Jesús, no necesita nada más. Lo que le cuenten, usted va a decir, yo lo conozco. Yo lo conozco. Y usted va a ir a otra iglesia, pueden tener un orden de culto diferente, himnos diferentes, pero cuando usted escucha al predicador, usted dice, este es mi Jesús, porque a él lo conozco. Los discípulos, hermanos, cuando Jesús ya se fue, ellos declaran y dicen, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado respecto del verbo de la vida, eso hablamos. Nosotros, dice, estuvimos con Jesús. Nosotros estuvimos en la última cena cuando repartió el pan y el vino. Nosotros estuvimos esa última noche con Él. Nosotros estuvimos cuando Él murió colgado en el madero de la cruz. Nosotros acompañamos a José de Arimatea y a Nicodemo cuando le llevaron al sepulcro. Nosotros estamos en el aposento alto cuando Él se apareció en medio de nosotros y le dijo a Tomás que metiera su mano en su costado y que palpara el orificio que el clavo dejó en sus manos. Nosotros estábamos ahí. Y esto es lo que hablamos respecto de su palabra. Pero tenga cuidado con los cuentos nuevos. Porque muchos son arrastrados por el error. Nuestra mente se fascina con cosas, y sobre todo en este tiempo, hermano, este va a ser el tiempo más peligroso, y muchos serán arrastrados al error. Cuando Moisés vino a buscar a Israel, hermano, a Egipto, él contendió con Faraón y tiró una serpiente. Aarón tiró la serpiente al suelo, la vara al piso, y se convirtió en una serpiente, como una demostración del poder de Dios. Sin embargo, el verso 8 dice que Janes y Jambres hicieron lo mismo, hermano. Imitaron de alguna manera lo que Moisés había hecho. Y note que el texto en el verso 8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Y cuando dice Moisés, hermano, ahí se refiere a toda la ley de Dios, a toda la palabra de Dios. Por lo tanto, Janes y Jambres se resistieron a la palabra de Dios. Así también estos resisten a la verdad. A pesar de tener apariencia de piedad, a pesar de tener muchos seguidores, la palabra dice que son hombres que no pueden entender, corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe. Son engañadores, hermano. Y de esos el Señor nos está hablando. Mire, le voy a poner un ejemplo gráfico. Si usted tuviera la oportunidad de haber conocido a Jesús en la carne, físicamente, haber estado con Él, haber conversado con Él, y pasado un tiempo hubiera venido alguien disfrazado como Él, usted se habría acercado, lo habría mirado bien y usted habría dicho, tú no eres Jesús. Porque yo lo conozco. Así también tiene que ser con el evangelio que usted ha recibido. Cuando escuche un predicador por ahí, usted tiene que tener la capacidad para decir, este no es el evangelio de mi Señor. Como dice el poeta, hermano. Una vez mi Jesús dice, a mi alma le habló, desde entonces conozco su voz. Y el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y no seguirán al extraño.
y no seguirán al extraño. Mis ovejas oyen mi voz. Hemos escuchado la anécdota, hermano, de varios pastores que llevaron a sus ovejas a un abrevadero y se amontonaron todas las ovejas. Mas luego uno de los pastores se puso de pie, dio un solo grito, hermano, y todas sus ovejas fueron en pos de él. Hermano, ¿conoces la voz de tu Señor? ¿O te vas detrás de cualquier extraño? Sobre todo si te cuenta un cuento, una fábula interesante. Pero hay una cosa, hermano, que tenemos que saber, que aunque será tiempo de mucho engaño, mas no irán más adelante, como dice su palabra, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue de Janes y Jambres. Uno de estos días, hermano, en medio de todo este engaño, el Evangelio resplandecerá en forma maravillosa. Los mentirosos tendrán que venir, inclinarse y reconocer que el Señor nos ha amado. Pero en este tiempo usted tiene que tener cuidado. Nadie te engañe, hermano. Nadie te engañe. No te dejes arrastrar por estos mentirosos. Y para eso necesitas conocer cada día más a Jesús. Tienes que conocerlo cada día más como conoces a una persona. Como conoces a una persona. Aunque venga alguien disfrazado casi idéntico, si tú lo examinas, vas a darte cuenta que no es quien tú esperas. Así tienes que conocer a Jesús, identificarlo. Porque estos mentirosos vendrán disfrazados. Y Dios quiere advertirnos en esta dirección. También debes saber esto. Cuando los discípulos, hermanos, se apartaban ya con Jesús habiendo salido del templo, preguntaron acerca de la venida del Señor. Señor, ¿cuándo será tu venida? ¿Cuándo serán estas cosas? El Señor les dijo, mirad que nadie os engañe. Hermano, el peligro más grande que hay hoy en nuestro tiempo es el engaño. Y Dios en su maravillosa misericordia ha venido en esta mañana para decirte, mira que nadie te engañe. Y la forma de que nadie te engañe es conocer cada día más y mejor a tu Señor. Y sea quien sea que esté predicando, vas a poner atención y vas a poder decir, este no es mi Señor. Escucharás a otro y dirás, este sí es mi Señor. A Él lo conozco. A Él lo conozco. Y para eso, una vez más, necesitas conocerlo más y más. El Evangelio, hermano, no es para adularte. No es para llenarte de sombra. El Evangelio es para levantar los muertos a la vida eterna. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al cual en esta mañana, hermano, sea toda la honra y toda la gloria desde ahora y para siempre.